Hola, aquí estamos junto a Muki Tenenbaum una vez más, semana tras semana en este ejercicio prolongado ya, para entender su filosofía, para acercarnos a la teoría desilusionista y a la teoría misálgica, y aprovechando las noticias, aprovechando la actualidad, aprovechando hechos, algunos muy resonantes, otros más curiosos, pero justamente para abordarlos desde el punto de vista del concepto, para recuperarlos como ilustración o como excusa a veces para discutir la teoría, hoy vamos a hablar de una noticia que es más curiosa que relevante. Muki lo va a contar en más detalle seguro, pero tiene que ver con una visita de Narendra Modi, del presidente de India, primer ministro, a Bangladesh, que habría causado disturbios y eventualmente muertos en destino, y tuvo una serie de discusiones acerca de lo que hubiera pasado si Modi no hubiera ido a visitar Bangladesh y los disgustos que se hubieran ahorrado si no hubiera insistido en hacer esa visita, que para algunos fue una provocación. Pero lo que nos va a interesar, por supuesto, no es el detalle de la noticia, sino lo que permite pensar desde el punto de vista lógico, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista del análisis de las ilusiones. Así que con esa noticia singular de abril del 2021, nos asomamos a cuestiones que son estrictamente filosóficas. Podríamos haber ya tomado varias noticias, en general el uso de ese tipo de argumentos, que vamos a hablar después de ellos, los llamados contrafácticos, es muy común. La historia de Narendra Modi es así. Narendra Modi es primer ministro de la India, es nacionalista hindú, es decir, no solamente del país, la India, sino de la religión que ellos tienen, y automáticamente vis-a-vis los musulmanes están del otro lado, y hay una minoría musulmana y toda una historia ya de hace muchos años ya de peleas y de grandes disturbios. Ya de hecho, el nacimiento de la India con Pakistán, hubo un movimiento de gente en el cual musulmanes hindúes pasaron a Pakistán y pakistaníes de religión hindi pasaron a la India, y en ese paso murieron 1 millón de personas, es decir, fue terrible, es una carnicería. Así que esto tiene una historia en sí misma. Pero Bangladesh, que es un país musulmán, es un caso especial, porque Bangladesh es independiente gracias a la India. La India peleó con Pakistán y ayudó a Bangladesh a ser independiente, y entonces hay una relación, hay una lógica, no es un viaje provocador como alguien pensaría. El tema, por supuesto, no es importante, porque lo importante es que la noticia decía que 10 personas fallecieron por los disturbios de los musulmanes que se manifestaron contra Narendra Modi. Por supuesto, inmediatamente dijo, si Narendra Modi no hubiera venido, esas 10 personas estarían vivas. Y esto es lo que se llama un contrafáctico. A ver, vamos a separar primero, Florencio, para que la gente entienda. Hay dos posibilidades de hablar de cosas que no ocurrieron. Una es la del futuro, es la más normal, y la que yo llamo afácticos. Es decir, yo digo, bueno, si yo soy Narendra Modi, si yo viajo a Bangladesh, morirán 10 personas, quizás, o 20 en un disturbio, ¿sí? Pienso yo como Narendra Modi. Pero si yo no viajo a Bangladesh y no creo las relaciones y no las mejoro, quizás muere más gente. Entonces, yo tengo que decidir cuál de las dos es más, vale más. Por supuesto, me puedo equivocar. Además, muchas veces nos equivocamos, pero no solo Narendra Modi. Si me pasa a mí, si yo tengo que decir, voy ahora mismo, no tengo que viajar tenía que viajar a una librería, y digo, voy a una librería o voy a llegar a tiempo para hacer el video con Florencio, y entonces dije, bueno, máximo si llego 5 minutos más tarde, y empiezo a hacer todo un fáctico en el cual todavía no ocurrieron las cosas y yo me las imagino. Esto es normal, esto es natural, y esto es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Esto es lo que el ser humano se supone que haga, y es afácticos. Lo de Narendra Modi, lo que tiene de especial es que es un contrafáctico. Ya viajó, ya se murieron las 10 personas, ¿sí? Y para lo único que se estaba diciendo es qué hubiera pasado si no hubiera bajado. Estos contrafácticos los tenemos, Florencio, a niveles grandes en la historia, ¿sí? Es decir, gente dice, ¿qué pasa si Alemania no hubiera invadido la Unión Soviética? ¿Sí? Quizás entonces Estados Unidos no hubiera podido liberar a Francia, y entonces hoy toda Europa occidental hubiera estado en manos de Alemania. Hay libros que se han escrito sobre el tema, y hay un libro muy famoso, bueno, cuando Israel ganó la guerra de los 6 días, hubo un grupo de periodistas franceses, ¿qué hubiera pasado si Israel perdía esa guerra?
Era un libro bastante terrible y era un contrafáctico. Esto es muy común, utilizar contrafácticos que sirven para distraernos, porque no más que eso, sino no tiene ningún otro valor el contrafáctico de Modi, para nosotros no tiene nada que ver. Quizás para Narendra Modi es importante. Pero nosotros usamos contrafáctico Florencio todo el tiempo. Es decir, cuando en el acto de arrepentirse, en el acto del arrepentimiento, en general está acompañado de un contrafáctico. ¿Sí? Si yo no me hubiera sentado a hacer este video hoy, digamos que entró un ladrón a mi casa mientras yo estoy hablando del video, no hubieran robado. ¿Sí? Es decir, esto nos acompaña todo el tiempo y está el arrepentimiento. Me arrepentí, tenía que haberme quedado en casa. Después, por supuesto, hay toda clase de argumentación, ¿no? Bueno, Florencio, ¿qué opinas de este tema? Que es un tema para mí importante y muy común entre los desilusionistas. Sí, sí, como decías, obviamente la noticia es una excusa, es una noticia más curiosa para nosotros que otra cosa, pero es cotidiano el uso imaginario de situaciones, de posibilidades que no se actualizaron, de cursos de acción que no se dieron. Y vos decías algo que es cierto, que es un uso eminentemente argumental, es algo que aparece en nuestras discusiones, ¿no? Me parece que es difícil la escena en la cual alguien solo, alguien aislado, pondera y compara entre contrafácticos, entre posibles no actualizados. Es algo que tiene sobre todo un valor polémico, tiene un valor, y me parece que está a la orden del día, y por esto te quería preguntar, en las acusaciones cruzadas, en las culpabilizaciones que forman parte del debate actual. Si ustedes hubieran cerrado a tiempo la economía, no tendríamos hoy el nivel de contagios que tenemos. Al revés, si ustedes hubieran adquirido suficientes vacunas con suficiente antelación, hoy no estaríamos en la situación de cerrar de vuelta la economía. Parece que tiene una actualidad muchísimo más allá de la anécdota. Todos los días, en prácticamente todas partes, estamos escuchando argumentos contrafácticos chocando entre sí, ¿no? Sí, pero esos son los argumentos contrafácticos de los que vos hablás, que tiene que ver mucho con este caso. Tenemos tres posiciones que hoy se fueron formando frente al virus. Una era virus cero, como hizo China; otra era convivir con el virus, como trató de hacer Europa; y otra era directamente hacer lo que sea y dejar todo abierto. Negarlo. Negarlo. Ni necesariamente negarlo, sí, decir que ya está y que no importa y que es el precio que hay que pagar. Estas tres visiones, por supuesto, cada una de ellas tiene un contrafáctico. El contrafáctico en otro país, primero de todo, porque es fácil. Mira, ¿por qué no hicimos como China? ¿Sí? ¿Por qué no cerramos todo como China y ahora no tendríamos, estaríamos en cero COVID? O por qué no, o otros dirían, no, pero ¿por qué no tuvimos, abrimos todo y mirá como la economía de Brasil, por ejemplo? ¿Sí? La de Estados Unidos está mucho mejor que las otras que no se abrieron. Y por supuesto los contrafácticos tienen cada uno un argumento, ¿sí? Murieron más, murieron menos, morirán más, morirán menos, se mueren de COVID pero no se mueren de hambre, se mueren de COVID pero no se mueren de otras enfermedades. También están los contrafácticos del principio de la pandemia, yo te recuerdo, ¿sí? ¿Por qué no tenían todos los trajes especiales, los PPI? ¿Por qué no había suficientes máscaras, ¿no es cierto? Escuchamos eso. ¿Por qué no había suficientes respiradores? ¿Por qué no había? Y todo esto estos contrafácticos son los que ayudan a argumentar las cosas. Para vos decir de que hubo una negligencia, que alguien fue negligente en su acción, necesitas mostrar otro que no lo fue. Necesitas mostrar otra posibilidad. Pero esos son los contrafácticos colectivos, yo los llamo, ¿sí? Son los contrafácticos, por eso dije que son de distracción para cada uno de nosotros. No cambia nada. El hecho de que había o no había, seguimos estando igual. Pero hay los contrafácticos personales, lo que acabo de decir, ¿sí? El contrafáctico de alguien que más viejo salió en el auto y pisó a alguien con el auto, ¿sí? Y en esa forma de pisar el auto se pregunta a sí mismo, si yo no hubiera salido, ¿sí? Si yo hubiera mirado, si yo hubiera frenado. Y estos contrafácticos ya persiguen, ya son. Hay gente que es perseguida por esos contrafácticos. Por supuesto, hay contrafácticos que uno se señala a sí mismo y hay contrafácticos que lo señala a otro. ¿Sí? A veces ni se te ocurre, porque tenías que salir de tu casa. ¿Qué pasó? ¿No había lo que necesitabas en tu casa? Ahora que está todo con COVID, ¿por qué necesitabas salir a andar con el auto? ¿Sí? O no sabías de que hay gente que está con problemas y que quizás los vas a pisar porque ellos no miran.
es infinito. Los argumentos contrafácticos son infinitos y son inútiles. Porque el desilusionismo dice, lo único que no podemos hacer es volver al pasado. Eso seguro. Y lo diferencié muy bien del principio, Florencio, cuando dije esto y afácticos son distintos. Ah, claro, Nosotros, claro. pero el contrafáctico nace del afáctico, nace de esos primeros hombres que vieron el futuro y que trataron con la voluntad de mejorar los resultados, ¿sí? De arrepentirse que tiene un efecto arrepentidor, mientras que el contrafáctico nace ya de la verdad para molestar. Es decir, yo te dije. Claro, a ver, coloquialmente, la pregunta ¿qué pasaría si? Es totalmente distinta de la pregunta ¿qué hubiera pasado si? La pregunta ¿qué pasaría si? En algún punto es una pregunta lógica y razonable que tiene que ver con cursos de acción a tomar. La pregunta que parece análoga, pero al desplazarse al tiempo pasado se vuelve loca. La pregunta ¿qué hubiera pasado si? Esa, en principio, es una pregunta mal formulada, es una pregunta que no debería tener lugar, salvo lo que vos decís, que es que tiene lugar como parte de una acusación, tiene lugar como parte de una argumentación que puede estar dirigida hasta hacia terceros. O te pregunto por esto, hablamos en videos, en reiterados videos, de un sufrimiento especial, de una algia particular que es la culpa, que es el sentimiento de dolor, de padecimiento vinculado a un acto o una omisión propios en el pasado. Ahí el acusado y el acusador pueden ser el mismo individuo, ¿no? Y viene el contrafáctico a torturar al mismo que lo enuncia. Acá no es el yo te dije, es el debería saber, ¿no? Me parece que por ahí también hay una diferencia, aunque la estructura sea la misma. Claro, pero el truco está en el aprendizaje. El motivo de que vos usas contrafácticos es decir, bueno, así la próxima vez cuando llegue frente a dos afácticos, elija el correcto. Este sería el único, pero la verdad es que es un argumento que, si bien es cierto, es menor en la vida que llevamos. Es nada, es muy poco. En general se utiliza en forma acusatoria, pero hay contrafácticos positivos. Y esto es algo que tenemos que entender, que es muy interesante. Y es, yo me quedé en mi casa, ¿sí? Y al otro día me enteré que cuando que gente que hubo granizo y se rompieron, la gente recibió pelotas de granizo en la cabeza. Ah, qué bien que hice en quedarme. ¿Sí? Pero ahí hay dos contrafácticos posibles. Uno que es totalmente como el que acabo de decir, que no es que vos decidiste no salir porque tenías miedo que te pegue el granizo. Y otra es que decidiste no hacer algo que elegiste el afáctico correcto. Cuando elegiste el afáctico correcto te podés felicitar que esto pasó. Pero eso es a vos. Pero hay un paso más. Y yo recuerdo a la gente que hablamos de la culpa. ¿Te acordás que tuvimos una conversación sobre la culpa? Y uno de los métodos para lidiar con la culpa es lo que yo llamo la cámara de apelaciones. Vos vas a otra persona, le contás, mira, salí con el auto piseado, y decís, pero, ¿qué querés? El tipo se tiró encima tuyo, este es un momento que tenía que haber estado mirando hacia los costados, vos tenés el derecho, tenés que estás manejando un auto, no sos un policía, no estás encima de la gente, y el otro se comportó así, y mala suerte. Y quizás, si la persona no se murió, bueno, hasta tuvo suerte que no se murió y que no lo mataste con el auto, ¿no? Esto sería la Cámara de Apelaciones, ¿no? En el caso del auto, o en cualquier otro caso. La Cámara de Apelaciones que va a Modi, le dice, Modi, si no hubiera sido, ¿sí? Se hubieran muerto mucho más gente quizás en la próxima guerra por no haber llegado a un acuerdo de paz o por no haber mejorado las relaciones. Yo no creo que a Modi necesita eso, pero... No, pero está bien. Para nosotros es una distinción entre el ejemplo de partida, y me parece que sigue siendo el prevalente, el más típico, que es aquel en el cual se argumenta que las cosas podrían haber sido mejores que como fueron, pero existe la contrapartida, que son argumentos igual de contrafácticos, en los que se argumenta que las cosas podrían haber sido peores. Así Y es. siempre. Me interesa lo que vos dijiste al pasar antes, que es el peligro de la regresión al infinito, ¿no? Porque uno puede multiplicar y multiplicar y multiplicar, y si hubiera, y si hubiera, y si hubiera. Parece que no hay límite, ni en el que podría haber sido peor, ni mejor. Y son infinitos. Es decir, vos tenés infinitos argumentos, pueden pasar infinitas cosas, pero la respuesta es no importa.
ya pasó. Este es el punto en donde el desilusionismo dice, lo importante es lo que hay. Lo demás, discutir con la realidad, porque se convierte en una discusión con la realidad. Discutir con la realidad no lleva a nada. A veces en los contrafácticos ocurre también que son pequeños pedacitos de aprendizaje, como dije yo. ¿Sí? Es decir, hay gente, primero que hay gente que tiende más a ser contrafácticos que otras, ¿sí? Clarísimo, ¿sí? Nosotros hemos hablado en su momento, ¿te acordás de la disposición versus las habilidades? Les recuerdo a todos. Las habilidades es eso que uno nace, ¿sí? Uno es bueno, bueno para correr, ¿sí? Hay otros que no son buenos para correr. Las disposiciones, las ganas de correr, ¿sí? Es salir a correr. Bueno, esto es lo mismo. Si hay disposiciones, hay una disposición de tender a mirar contrafácticos, de amargarse, lo que uno dice, los amargados, ¿sí? de ese que se perdió, ¿no? Esa gente que siente que todo lo que se perdió. Y está el otro que siente que todo lo que ganó, y está el que no hace ni uno ni el otro, simplemente vive de contrafáctico, trata de no mirar contrafácticos y afácticos. Me ha pasado muchas veces que gente me ha venido a mí con un argumento contrafáctico, y mi respuesta es, si mi abuela hubiera tenido ruedas, hubiera sido un tranvía, es decir, el hubiera es nada. Y esa conversación la termino ahí, siempre. Pero vos podías, ya no está más. ¿Qué hacemos ahora? ¿Sí? Yo pisé a alguien con un auto, bueno, ¿qué hago ahora? Me ocupo de su familia, me preocupa de que la persona, de que esté bien, no sé, hago cosas, ¿sí? Pero la verdad es cuidarse de no pisar a otra persona después. A mí en el mundo legal hay un paralelo bastante interesante que es la negligencia. Y ahora quiero explicar las negligencias desde el punto de vista legal. Negligencia es, vos no querías el resultado de lo que hiciste, trataste de no hacerlo, pero te pasó. Pero que negligencia es que otra persona en tu lugar no lo hubiera hecho. Que una persona, se llama una persona razonable, no lo hubiera hecho. Un ejemplo. ¿Sí? Yo estoy viajando con el auto, lo mismo, pasa alguien y yo frené, ¿sí? Pero frené un poco tarde, o no moví el auto lo suficiente para allá. Pero yo hice todo para no pisarlo. No quería pisarlo, tomé todos los recaudos que yo creía que podía tomar. Va a venir el juez y va a decir, no, usted tenía que haber girado el volante hacia la derecha, eso es negligencia, y pagará con lo que sea. A mí siempre me pareció una locura, porque si una persona no se le ocurrió, ¿qué va a aprender la próxima vez no pisar a alguien? ¿De qué sirve castigar a alguien por negligencia? Me refiero a una persona en esa situación. Uso la palabra negligencia en su acepción legal. Es lo mismo, es decir, utilizar contrafácticos en la ley me parece incluso ya una aberración directamente. Y esto ocurre, no sé en todos los sistemas jurídicos, pero en la gran mayoría de los sistemas jurídicos esto existe, y para mí es una de las cosas que no deberían estar en el sistema jurídico. Pero bueno, los sistemas jurídicos, como vos sabés, los maneja la ilusión. Sí. No deberían haberlo incluido, pero lo incluyeron. Lo incluyeron, acá contrafácticos. Sí. Allí están. Nos encantaría que no. Pero, ¿viste? Incluso yo en la conversación uso contrafácticos. Nadie está exento de usarlos. La pregunta es si te torturan, ¿no? Claro. No, te quería preguntar por esto. Indudablemente pueden tener un papel doloroso, pueden tener un papel sufriente en el arrepentimiento, en la culpa. ¿Hay funciones misálgicas? ¿Hay contextos? Está el que vos dijiste recién de la Cámara de Apelaciones, ¿no? Donde otro me lo trae para consolarme, para exculparme justamente. Pero ¿hay contextos en los cuales el contrafáctico ayude a sonambulear, ayude a aliviar un dolor? ¿O es siempre una carga? ¿Es siempre parte del problema? Bueno, si es positivo, es decir, si es menos mal que me quedé en casa y tengo que seguir haciendo lo que hago, sin duda. Para eso están, ¿no? Están haciendo lo que hace la Cámara de Apelaciones, ¿sí? Pero vos sos tu propia Cámara de Apelaciones. Pero ayuda a sonambular. El sonambuleo mismo, el tema del sonambuleo es que vos necesitas silencio, ¿sí? Necesitas algo que no te despierte. Los contrafácticos, los otros, quizás es más difícil. La decisión se hace más difícil. Si yo cada vez que tomo una decisión me arriesgo a tener un contrafáctico que me torture, no voy a tomar decisiones. De hecho, la gente que nosotros conocemos que no toma decisiones, muy común. Yo conozco gente que es imposible, no deciden, van a un restaurante y se quedan una hora mirando el menú, ¿sí?
Es decir, lo que está en la cabeza de ellos es, si yo elegí la carne, tenía que haber, y la carne no sale como yo quería, yo tenía que haber elegido pollo. Y se torturan con eso. Tienen un problema, pero esa es una disposición. Así están armados. Y son gente que trata de sonambulear lo más posible y decidir lo menos posible. Porque en toda decisión, siempre, Florencio, siempre hay un riesgo de un contrafáctico. Interesante. Un riesgo que se agrega, como si no hubiéramos tenido suficiente sufrimiento disponible. En desilusionismo siempre trae una sonrisa para la gente. Pues listo. Aún así, seguiremos. Este no es el último video semanal. Gracias. Seguro que no. Chao. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Síguenos en Facebook y en LinkedIn.